tardes, mi nombre es Jan Fermín, como todos conocerán. Hoy les vengo a explicar lo que es el plexo lumbar y el plexo sacro. En su defecto, para poderle explicar esto de manera más relevante, pues lo voy a explicar de manera en conjunto estos dos plexos, para identificar mucho mejor los nervios que se van formando a través de ellos. Pero les voy a decir de dónde está dónde va cada plexo. Entonces, comenzamos. El plexo lumbar va a inervar la región abdominal, aparte de la zona pélvica, el psoas, y aparte de la región del muslo. La unión de L1 y L2 me van a formar dos nervios, que son el iliopogástrico y el nervio ilioinguinal. Estos nervios me van a valga la redundancia, inervar lo que es, o mejor dicho, sus ramas se van a dirigir hacia lo que son las áreas, el área genital y lo que es los músculos del área del abdomen. La unión de L1, L2 y L3 me van a formar dos nervios también, que sería el nervio genitofemoral y el nervio cutáneo femoral lateral. El genitofemoral es mixto. ¿Por qué? Porque inerva lo que vendría siendo el cremaster y la sensibilidad del escroto. Y el nervio cutáneo femoral lateral inerva toda la cara externa femoral. Ahora, hay dos ramas terminales, que venía siendo el nervio femoral y el nervio obturador, que los dos vienen de la unión de lo que vendría siendo L2, L3 y L4. El femoral tiene ramas mixtas, y los principales músculos que inerva son el ilíaco, el cuádriceps. Esto es lo que nos permite la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. Ahora bien, el nervio obturador es motor sensitivo también, al igual que el femoral, y su principal músculo que inerva es el aductor, entre otros de suma importancia. Ahora, la unión entre L4 y L5 me va a formar lo que es el tronco lumbosacro. ¿Por qué lo nombro? Porque tiene, a pesar de que tiene su rama ventral en lo que sería el plexo lumbar, tiene más incidencia en lo que venía siendo el plexo sacro. Cabe destacar que hasta aquí llega el plexo lumbar. Continuamos con lo que es el plexo sacro. Este tronco lumbosacro, como ya bien lo dije, se forma a partir del L4 y el L5. También encontramos lo que es el nervio ciático, que es el mayor, o sea, es el más largo pues del nervio, perdónenme, es el nervio más largo de todo el cuerpo. Este se forma a partir de lo que venía siendo el tronco lumbosacro, S1, S2 y S3. Sus ramas terminales venían siendo el nervio ciático popliteo externo o peroneo común, y también formaría el nervio ciático popliteo interno o nervio tibial. Estos dos, el externo viene lo que sería las ramas posteriores, y el interno venía siendo lo que son las ramas anteriores. Estos dos se juntan, se unen, y me da el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor es el que se extiende desde lo que venía siendo el área de la cadera del glúteo hasta lo que venía siendo el pie, o por toda la pierna, se extiende por toda la pierna. También tenemos lo que venía siendo el nervio glúteo superior, que viene de la unión del tronco lumbosacro más S1, y el nervio glúteo inferior, que también viene de la unión del tronco lumbosacro S1, pero también de C2. Esto me va a inervar los músculos de la zona del área glútea, en lo que serían los ramos posteriores de las ramas ventrales de la médula espinal, o mejor dicho, en lo que vendría siendo de la médula espinal hay unos nervios espinales. En esos nervios espinales tenemos unas ramas ventrales que se originan. Estos nervios del área glútea, se originan a partir de lo que venía siendo el ramo posterior. Bueno, proseguimos. Luego de haber culminado de donde se origina lo que es el glúteo superior
y el glúteo inferior, proseguimos con los demás nervios, que venían siendo el nervio para el músculo piriforme, que se origina a partir de la rama anterior de S2. Proseguimos con el nervio para el músculo cuadrado femoral, que se origina a partir de la rama anterior del tronco lumbosacro y de S1. Seguimos con el nervio del obturador interno, que viene dado de la rama anterior de L5, S1 y S2. El nervio cutáneo femoral posterior o ciático menor, que obtiene este nombre ya que se origina a partir de la unión de las ramas anteriores del peroneo común y del nervio tibial. Seguimos con lo que venía siendo el nervio cutáneo perforante, que vendría dado de las últimas ramas de lo que venía siendo el peroneo común y el tibial, o sea, las últimas ramas. Y tenemos ya los otros nervios, los que a continuación nombraré, venían siendo ya de una pequeña zona que se identifica como el plexo coxígeo, que venía siendo el nervio pudendo y el nervio elevador del ano o del músculo coxígeo. Antes de continuar, se hace necesario identificar por dónde es que se desplaza anatómicamente hablando algunos de los nervios más importantes de estos dos plexos. El nervio femoral va a descender a través de lo que venía siendo el músculo iliopsoas. El nervio obturador va a descender y atravesar el foramen obturador. El nervio glúteo superior sale por el foramen ciático mayor suprapiriforme. Y el nervio glúteo inferior sale por el foramen ciático infrapiriforme. Pero ojo, después de salir vuelve a entrar en la región glútea por el foramen ciático menor. Ahora sí, entramos de lleno en lo que venían siendo las lesiones. Normalmente las lesiones que se pueden acarrear o ocasionar directamente a lo que venía siendo en el plexo sacro podrían ser una hernia discal o una inyección mal aplicada. Una inyección mal aplicada, ¿qué ocasionaría? Podría ocasionar daño no solo al nervio ciático, sino al nervio glúteo superior. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, ocasiona la pérdida de sensibilidad en la región posterior del muslo, o sea, la parte posterior, la atrofia muscular, o sea, los músculos a falta de inervación no tienen movimiento, la disminución del reflejo aquiliano y la alteración de lo que vendría siendo la marcha a una marcha característica como es la marcha de pato. Continuamos con las lesiones que afectan a estos dos plexos, tanto lo que es el plexo lumbar como el plexo sacro. Cabe destacar que el plexo lumbar viene desde lo que vendría siendo L1 a L4 y el plexo sacro viene de lo que venía siendo L4, L5, que vendría siendo el tronco lumbosacro, hasta S4. Por eso es que se me hace necesario definirla, o por decir, explicarla, el recorrido anatómico de manera en conjunta. Las lesiones, ahora sí, las lesiones en estas áreas es difícil que se presenten, ya que se hace necesario un traumatismo severo. ¿Por qué el traumatismo severo? Ya que este traumatismo severo produciría hematomas, fracturas, o podría causar una lesión directa al plexo. Cabe destacar que estos traumatismos tendrían que ser de alto impacto para ocasionar este tipo de lesiones. También esto acarrearía lo que sería hemorragias que también afectarían lo que sería estos ambos plexos. También, para que ocurra una infunción de lo que serían estos plexos en el área, tienen que haber accesos, una distensión o estiramientos del nervio, y por último lo que vendría siendo diabetes u otras causas de neuropatías. ¿Qué causa este tipo de lesiones a estos ambos plexos? Bueno, causa la dificultad para flexionar lo que sería la cadera, para la abducción de la cadera y para la extensión de la rodilla.
Esto por nombrar algunos de los movimientos que realiza o que inervan estos plexos en los miembros inferiores. Ahora, a través de esta dificultad o anormalidad que se da en los miembros inferiores, se presentan alteraciones, como bien he dicho, a la hora de andar o caminar, para desplazarse obviamente. Y también se presenta de la siguiente manera, dependiendo del nervio que esté afectado, un dolor, ya sea punzante, un dolor intermitente, un dolor continuo. ¿Me explico? Dependiendo del nervio afectado. Y también se va a presentar lo que tendría siendo una hipoestesia dentro de la cara interior del muslo y lo que vendría siendo a todo el miembro inferior, afectando lo que vendría siendo el recorrido del nervio. Como bien he dicho, el nervio implicado en la lesión va a determinar el tipo de dificultad o de alteración que va a presentar la persona. Ya vendría siendo motora o ya vendría siendo sensitiva. Esto fue todo lo que yo quería explicarles. Espero tengan una feliz noche.